Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Te saludo en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García, y hoy estaremos hablando sobre el tema la protección de los derechos humanos en la materia de amparo en las personas adultas mayores y sentencias relevantes. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestra línea directa WhatsApp que aparece en pantalla, el teléfono 332-540-5737. Se los repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales como lo es Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos sintonizas a través de www.mxradio.com. Y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, bueno, la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores en amparo y sentencias relevantes, tengo el gusto de presentar y saludar a la distancia al magistrado de circuito Martín Ángel Gamboa Banda y a su señoría Dulce Guadalupe Canto Quintal. Ella es jueza del distrito titular del Séptimo Tribunal Federal de Asuntos Individuales con sede en Zapopan, Jalisco. Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias, algún magistrado, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias. Buenas tardes, ¿Cómo Enrique, está? gracias. Bien, Gracias. gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación a tu programa, y por darnos la oportunidad de dirigirnos a tu auditorio. Gracias, esta es su casa, magistrado, su señoría, y pues bueno, agradecemos muchísimo que hayan aceptado esta entrevista, ya que, pues bueno, agosto es el mes de las personas adultas mayores, y qué mejor que conozcan sobre estos temas también que son fundamentales, desde el aspecto legal, el aspecto jurídico, ya que muchas veces en las personas adultas mayores se quedan con la idea nada más de que es solamente la salud, pero también en la cuestión legal pues hay mucha importancia y relevancia y actualizaciones también. Bueno, pues comencemos. Me gustaría mucho, magistrado, que nos platicara, bueno, ¿por qué es importante que los adultos mayores conozcan el Poder Judicial de la Federación? Adelante, bienvenido. Gracias. Como te decía, Enrique, qué bueno que nos das la oportunidad de acercarnos aquí a tu auditorio. Le agradezco también aquí a la jueza Dulce su deferencia de permitirme a mí aquí hacer alguna introducción, aquí invitada por Enrique, esta introducción. Fíjate que es muy importante que particularmente todas las personas, pero particularmente los adultos mayores, conozcan el Poder Judicial de la Federación y sepan en palabras sencillas qué es lo que hacemos en el Poder Judicial de la Federación, porque no es algo ni lejano al pueblo, ni que sea raro, ni que sea difícil acceder al Poder Judicial de la Federación. Mira, el Poder Judicial de la Federación en principio es una institución muy completa, muy sólida y muy profesional. Se encarga de proteger los derechos de todas las personas y en particular se encarga de proteger con mayor énfasis los derechos de las personas que se encuentran en alguna desventaja o en algún grupo vulnerable. Y nosotros sabemos que por el solo transcurso de la edad, cuando se llega a cierta edad, la persona por la disminución de sus capacidades físicas y en ocasión también de sus capacidades mentales, van disminuyendo sus aptitudes para enfrentar el mundo y para enfrentarse con todas las problemáticas que pueden ocurrir, entre ellas las problemáticas legales. Pues el Poder Judicial de la Federación está para proteger los derechos de todos, en especial de quienes se encuentran en desventaja como los adultos mayores, y qué bueno que los adultos mayores sepan que existe el Poder Judicial de la Federación. Fíjate que otra cosa importante que hay que conocer, el Poder Judicial es uno de los 3 poderes y es un poder que se encarga de impartir justicia y de dictar resoluciones justas. Yo siempre he dicho, no de ahora, yo tengo mucho tiempo diciéndolo desde que
entré a trabajar, casi desde que salí de la escuela y entré a trabajar en el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación es un poder cercano a la gente, es un poder cercano al pueblo, y se refleja esa cercanía con sentencias justas y sentencias que protegen derechos. Yo me atrevería a decir, no porque trabaje aquí en el Poder Judicial Federal, pero yo me atrevería a decir que es el Poder Judicial más cercano a la gente, porque a través de sus sentencias es como se protegen los derechos más importantes de las personas. Otra razón importante para conocer el Poder Judicial es que aquí trabajamos servidores públicos profesionales capacitados, no nada más los jueces y los magistrados, contamos con toda una estructura organizacional de gente y de profesionales bien preparados que siempre estamos dispuestos a resolver los asuntos de la mejor manera para finalmente hacer justicia y que finalmente esa justicia pues impacte en las personas y vean concretada esa justicia en sus aspiraciones, particularmente con el tema de los adultos mayores, pues se imaginarán ya que es muy importante para nosotros el conocer de sus asuntos y el resolverlos bien, ¿no? Eso te podría decir yo de entrada como introducción sencilla. Muy bien, sus magistrados, sobre todo, pues muy importante conocer más del Poder Judicial de la Federación y que sobre todo, pues bueno, en materia de adultos mayores, como usted lo decía, un grupo vulnerable, un grupo prioritario en el cual pues necesita más del Poder Judicial de la Federación. Y me gustaría mucho, su señoría Dulce, que nos platicara también usted, ¿cuál es el derecho más importante que tiene un adulto mayor? Adelante. Bueno, un adulto mayor es, como todas las personas, un sujeto lleno de dignidad humana, ¿no? Y creo que uno de los primordiales derechos es el derecho a tener una vejez digna con base en un sustento que le permita que su existencia, después de una vida laborable, productiva, pueda descansar bajo ciertos parámetros en donde pues prácticamente trabajamos la mayor parte del tiempo y cuando llegamos a una edad ya adulta, mayor, es necesario que tengamos el sustento económico suficiente para poder enfrentar lo que nos queda, porque ya no tenemos ese vigor, esa fortaleza, pero a cambio hemos producido, hemos sido personas para la sociedad que han aportado y que merecemos tener ese derecho a la seguridad social, ¿no? Claro. Esto es muy importante porque el derecho a la seguridad social no se reduce a las prestaciones médicas y de asistencia, sino también a una pensión que te permita estar en condiciones económicas para poder satisfacer tus necesidades básicas. Todos sabemos que el ciclo de la vida pues es circular, ¿no? Nacemos siendo seres desprotegidos que necesitamos de nuestros padres y al paso de los años nos convertimos en seres que también necesitamos apoyo ahora de los hijos, ¿no? Se invierte un poco esta situación, pero lo cierto es que la ley reconoce esas presunciones derivadas de que el adulto mayor amerita una protección, como bien señala el magistrado, en un grado superior al resto de las personas. Y a la vez, ese derecho a la seguridad social permite que este adulto pueda, como ya mencioné, tener un sustento económico que le permita satisfacer necesidades básicas. Esto como sentir que lo que trabajó a lo largo de sus años también le produce o le va a otorgar ese derecho a tener una vida digna, a lo mejor ya no con esos lujos, pero sí con lo suficiente para poder estar en condiciones de disfrutar, pues ya los últimos, pues todo lo trabajado, ¿no? Y esto es parte también del trabajo del Poder Judicial y se traduce en que, aparte de la protección de los derechos humanos a través del juicio de amparo, el Poder Judicial también conoce en materia federal de cualquier reclamo hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social derivado de las pensiones. Así es, su señoría. Y por eso me gustaría mucho, magistrado Martín, que nos diga, bueno, ¿cómo se puede proteger, sí, o cómo puede proteger, mejor dicho, el Poder Judicial de la Federación los derechos de las personas adultas mayores?
Sí, mira, Enrique, y para contestar esa pregunta, voy a retomar algo de lo que comentó la jueza Dulce en relación con todas las dimensiones que presentan los diferentes derechos, sobre todo que requieren de mayor protección en relación con los adultos mayores, partiendo, yo siempre lo he pensado, del derecho a una vida digna. Siempre he sido de la idea de que sin dignidad realmente la vida va valiendo cada vez menos y es necesario conservar ese derecho porque de él depende el ejercicio de todos los demás. Y todos los derechos humanos, sobre todo, se manifiesta muy claramente en el tema de los adultos mayores. Los derechos humanos necesitan unos a otros para poder gozarse. El derecho a la vida digna va de la mano del derecho a la salud, pero el derecho a la salud también va de la mano del derecho a tener recursos económicos suficientes para procurarse esa vida digna. Es muy fácil hablar de una vida digna y si no se tienen los recursos económicos suficientes a través de recibir una pensión, por ejemplo, cuando ya no se está en posibilidad de trabajar, pues ¿cómo podemos hablar de dignidad de la vida? ¿Cómo podemos hablar de una vida digna cuando no se tiene la posibilidad de ejercer la voluntad pese a la disminución de las capacidades físicas o disminución incluso de las capacidades mentales? Una persona adulta mayor, aunque presente disminución en sus capacidades, porque ya no es lo mismo cuando se tienen 60, 70, 80 años o más a cuando teníamos 20 o 30 años, una persona debe de gozar en plenitud, expresar su voluntad y decir lo que quiere. No hay nada que resienta más un adulto mayor que el hecho de que quienes lo rodean no lo dejen expresar su voluntad y se sienta más disminuido en lugar de ayudarle a que se sienta menos disminuido. Pues bien, ahí es, Enrique, en donde en todos esos derechos que pueden ser de muy diversa índole, entra el Poder Judicial de la Federación en escena cuando hay alguna problemática que el adulto mayor no puede resolver. Y puede haber problemáticas específicamente en el tema de las pensiones, una pensión, por ejemplo, que se tiene derecho a recibir por parte del Estado o por parte de organismos de seguridad social, como el Instituto Mexicano de Seguro Social, como el ISSSTE, y que finalmente hay una problemática en relación con la pensión o simplemente las cantidades no coinciden o no se está recibiendo lo adecuado, etcétera. Se puede acudir al Poder Judicial de la Federación, incluso para hacer los trámites necesarios para poder recibir esa pensión. Hablando de trámites, los adultos mayores tienen el derecho de hacer todo tipo de trámites entre las autoridades administrativas y yo he visto que se presentan muy comúnmente, por ejemplo, problemas relacionados con el registro civil de las personas, porque el nombre no coincide, porque no pueden, necesitan un acta de nacimiento y no se las expiden porque el nombre no está bien, porque no coincide con los nombres del pasaporte, etcétera, y se ven involucrados en unas problemáticas que el adulto mayor no sabe qué hacer o no sabe cómo resolverlas y son problemas que muchas veces son muy sencillos y nosotros aquí en el Poder Judicial de la Federación nos encargamos de encauzar las cosas para que finalmente las autoridades administrativas involucradas en todo este tipo de trámites, en lugar de poner trabas, como parece que luego ocurre, burocráticas, al contrario, que lo faciliten y que le den la oportunidad al adulto mayor de que pueda hacer esos trámites. Y hay otro tipo de problemas que luego son más complejos, pero que todos los vivimos y que todos los adultos mayores lo pueden experimentar cuando hay problemas relacionados, por ejemplo, con relaciones familiares o de familia, en donde el adulto mayor se ve envuelto en problemáticas con personas de su misma familia, de sus hijos, etcétera, ¿no? Y también podemos intervenir. Otro de los temas en los que, fíjate que yo lo veo de manera bien recurrente y poco se habla de eso, es que aquí en el Poder Judicial de la Federación nos encargamos de resolver en última instancia y de dictar sentencias justas, por ejemplo, cuando los adultos mayores tienen problema con algún banco o con alguna aseguradora. Yo he visto
y últimamente ha estado sucediendo mucho que se tienen problemas, quienes tienen la posibilidad de contratar, por ejemplo, seguros de gastos médicos mayores o seguros de vida y que dejan de beneficiarios a sus esposas, a sus esposas, y fallece uno de los asegurados, que se tienen problemas para cobrar los seguros, y eso es muy frecuente y la gente no sabe qué hacer. Ese tipo de juicios también se tramitan aquí en el Poder Judicial de la Federación y se dictan sentencias justas protegiendo los derechos de las personas aseguradas. Y también en el tema de lo que te decía de los bancos, la verdad es que yo he visto últimamente muchos asuntos en donde la gente tiene su patrimonio, por ejemplo, hablando del tema de las pensiones. Usualmente sabemos que las pensiones se depositan en un banco usualmente, y una tarjeta, ya es muy poco el manejo de dinero en efectivo o cheques que se tiene, y todo se va depositando en un banco, y en muchas ocasiones el adulto mayor tiene dificultades para acceder a sus recursos en el banco, o bien el banco le sale con que se hicieron disposiciones que él no autorizó y de pronto le hace, por decirlo en algún término coloquial, perdedizo el dinero que ahí tenía el adulto mayor, y tampoco sabe qué hacer. Eso también lo podemos ver aquí en el Poder Judicial de la Federación, y podemos encauzar asuntos para que finalmente no vea mermados todos esos derechos. Entonces, como puedes ver, Enrique, son muchas dimensiones en las que se proyectan los derechos de los adultos mayores, y nosotros pues estamos especializados en cada una de las ramas a verlo. Por ejemplo, aquí es el claro ejemplo, la jueza Dulce está encargada directamente de resolver asuntos relacionados, entre otros casos, de temas laborales, pero particularmente de pensiones derivadas ya de una relación de trabajo que termina con motivo natural de la jubilación del adulto mayor. Y acá, por ejemplo, con tu servidor estamos encargados de ver asuntos como los que te platicaba, problemas de bancos, de aseguradora, problemáticas familiares, problemas relacionados, incluso hay un asunto de que si hay oportunidad más adelante te platicaré más detalles, pero resolvimos un asunto que yo digo que es de avanzada, en donde una de los hijos de un adulto mayor, pues lo tenía ahí en cama, postrado, y no dejaba que el resto de sus hermanos conviviera con él, y nosotros sacamos algún criterio que para mí es novedoso, en el sentido de que los adultos mayores tienen derecho a convivir y a que se les permita convivir con todas las personas que con ellos, con las que ellos quieran, al margen de que ellos a veces no pueden moverse, porque vamos a decir, bueno, ¿y cómo puede convivir con su hija si el adulto mayor vive en Tonalá y resulta que su hija vive acá en Zapopan, y pues no puede ir, no puede convivir, y la hija quiere ir a visitarlo y resulta que quien lo está cuidando no lo deja, porque esos problemas se presentan. El adulto mayor, en ejercicio de su derecho a dignidad, tiene derecho de decidir a quién quiere ver y también a quién quiere no ver, si son así las cosas, pues, ¿no? Entonces, totalmente. Pues, la verdad es que es un mundo, pues, ¿no? De asuntos en los que podríamos intervenir. Totalmente, magistrado, y sobre todo, como usted lo dice, en la cuestión donde él se sienta tranquilo, cómodo, bien atendido también, y que muchas veces eso es donde podemos detectar también el maltrato que puede ser hacia ellos. A lo mejor no necesariamente físico, pero como usted lo decía, de esta parte de la negligencia, ¿no? La omisión de cuidados, el no permitir que él esté conviviendo con los demás hijos, que a veces, fíjese, casos raros, ¿no? En algunos no se hacen responsables, algunos sin generalizar, pero ahora que a veces sí se quieren ser responsables, alguien no permite, porque pues ahora sí dicen, es que no, ya a mí me toca todo y yo no te permito realizarlo, prácticamente como una alienación. Bien, su señoría Dulce, me gustaría mucho que nos platicara, y esto es lo que toda la gente nos pregunta en Senectud Radio, o sea, ¿es costoso para un adulto mayor acudir a defender derechos al Poder Judicial de la Federación? ¿Quién paga por esa defensa? Porque a veces la gente luego dice, bueno, desde el abogado, a lo mejor del defensor de oficio, el perito, y pues bueno, a veces todavía ni saben la magnitud del problema, si se va a necesitar, y ya andan pensando en que va a ser un dineral. Pero ¿quién paga por eso? Adelante. Sí, es muy importante que concienticemos, que la sociedad sepa que el Poder Judicial, como parte de este Estado mexicano, no es únicamente jueces y magistrados. Claro. Jueces y magistrados decidimos la solución a los problemas, pero para que alguien se acerque a la justicia federal, existen unidades
parte del Poder Judicial, que se tratan de asesores jurídicos que prestan un servicio gratuito a la población adulta mayor, personas con algún problema, con alguna discapacidad, con recursos económicos insuficientes para pagar un abogado, porque la administración de justicia es un derecho humano sustentado en la Constitución y es gratis. Y entonces me van a contestar o me podrían decir, yo no veo que sea gratis porque, como usted bien dice, hay que pagar perito, pero en realidad lo que la gente no sabe es que acudiendo a la asesoría jurídica también podemos acceder a todo lo que son los servicios que presta esta institución, que es parte del Poder Judicial. Les vuelvo a reiterar a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, el Poder Judicial es una parte del Estado que administra la justicia. No monopolizamos la justicia, lo que hacemos es hacer que la sociedad se acerque y darle soluciones lo más ajustadas a derecho, y para que una persona pueda acceder, cualquiera que sea su condición, sobre todo los más vulnerables, en el caso de los adultos mayores, el acceso a la justicia es y siempre está garantizada su gratuidad a través de las unidades. En este caso, le reitero, existe un área que es el área de asesoría jurídica del Poder Judicial, en donde abogados especializados con conocimientos técnicos, con suficiente asignación presupuestal para ello, dan este servicio para poder acceder a la justicia federal. Y ese también se replica en los órganos locales, o sea, es algo que la gente tiene que saber. En todo Poder Judicial federal, Poder Judicial estatal, existen estos abogados que se encargan de dar esta asesoría gratuita. Lo que hay que hacer es acercarse para conocer en dónde están. En el caso del Instituto de Defensoría Jurídica, que es el órgano encargado de otorgar estos abogados especializados para apoyar a las personas para acceder al Poder Judicial Federal, están en Ciudad Judicial Federal, aquí en Zapopan, en el piso 5XA. Ahí pueden encontrar la unidad, ahí pueden ustedes acudir, exponer el problema y ellos les van a dar una asesoría. También tenemos página, bueno, el instituto tiene una página de internet, tiene una línea telefónica en donde uno puede preguntar y es canalizado. Desgraciadamente no hemos sabido publicitar ese tipo de servicios que es parte de la Administración de Justicia. La Administración de Justicia por sí misma tiene que ser gratuita y lo es. Nosotros tenemos los titulares, tenemos un sueldo presupuestado, estos abogados tienen un sueldo que paga el gobierno y el caso es que los adultos mayores puedan tener ese acceso para poder hacer valer sus derechos, ¿no? Que se protejan sus derechos, como bien dice el el magistrado. Hay una multiplicidad de aspectos que se protegen respecto de los adultos en todos los ámbitos, porque tanto son los problemas sociales como los que resuelve el Poder Judicial, ¿no? Y todos con sustento en que por el hecho de tener una edad avanzada, seguimos siendo personas, seguimos siendo gobernados, seguimos siendo ciudadanos con derechos y los tenemos que hacer valer, ¿no? Y les insisto, el acceso a la justicia es gratuita. Si no pueden pagar un abogado, tienen el acceso a través del Instituto de Defensoría, que es el que provee de las herramientas y el personal calificado para poder acudir a defender el derecho que ustedes estimen que les está siendo lesionado. Así es, su señoría Dulce, y sobre todo, como usted lo dice, ¿no? En la cuestión de no discriminar a las personas adultas mayores, ni por su condición, ni tampoco por su ideología, ni mucho menos por la condición también de acercarse o requerir algún servicio en todos los aspectos, ya lo decía también en las instituciones, ¿no? IMSS, a lo mejor en algún trámite, esto que mencionaba hace rato el magistrado, si es algo lamentable, a veces gente que fue de rancherías, que sus actas de nacimiento tuvieron un error en alguna letra, en el apellido, y después para corregirlas, entonces sí es importante que, pues bueno, se mencione y que se lleve a cabo. Me gustaría, magistrado, antes de pasar, bueno, a la última pregunta, que sí nos platique, magistrado Martín,
que nos platique un poquito más de qué asuntos ha llevado a cabo. Ahorita me gustó mucho el que nos platicó, al igual que su señoría Dulce, ahorita nos va a compartir alguna experiencia que haya tenido, pero usted, magistrado Martín, algo que haya visto aparte de una persona postrada, ¿qué otro tipo de situación ha encontrado o bajo su experiencia ha llevado a cabo en la cuestión de adultos mayores? Sí, sí, claro, no, mira, he tenido muchos, nada más antes se me hace algo tan importante sobre lo que estaba comentando la jueza Dulce, que nada más lo quiero reiterar también yo sin tratar de ser repetitivo, ¿no? La justicia federal es gratuita, es un servicio público que está al alcance de todas las personas. Ahora, las personas, particularmente los adultos mayores, están en libertad de decidir si contratan un abogado particular, que obviamente el abogado particular les va a cobrar, pero les cobraría los honorarios del abogado. No se cobra, el abogado no cobra para a su vez ir y pagar a un juzgado o a un tribunal para promover un amparo, para promover un juicio laboral, un juicio mercantil. No, serían los honorarios del abogado, pero está en libertad de contratar un abogado para acudir a través de un abogado, o está en libertad de acercarse directamente al Poder Judicial de la Federación y puede venir aquí al edificio que está aquí en Ciudad Judicial Federal, y hay una estación del Peribús aquí enfrente, y puede venir directamente, y basta que venga con una identificación y llegar al juzgado de distrito, al juzgado laboral, al juzgado mercantil, y ahí va a haber alguien que le va a decir a dónde hay que acudir. Y si ya viene directo al Instituto Federal de la Defensoría Pública, donde están los asesores públicos que tampoco cobran absolutamente nada y que son asesores públicos profesionales. No solo hay defensores públicos para la materia penal, que luego es lo que nosotros tenemos una idea, ¿no? Que los defensores públicos o gratuitos nada más entran en escena o están a disposición cuando hay algún problema de naturaleza penal que nadie queremos tener, especialmente los adultos mayores, ¿no? Pero que cuando hay un problema penal, ahí están los defensores públicos. No, también hay defensores públicos para la materia laboral, para materia de jubilaciones, de pensiones, de problemáticas familiares, etcétera. Entonces, eso que quede bien claro, ¿no? Y es como de alguna manera una introducción a algunos de los temas o de los asuntos que te voy a platicar ahorita. Fíjate que nos tocó ver algún asunto relacionado con un tema de un testamento. Esto se ve también muy común, y pues a medida que afortunadamente esta cultura de testamento pues va siendo cada vez mayor, los adultos pues van haciendo un patrimonio con el tiempo, y en ocasiones el patrimonio, sea relativamente poco o sea mucho, pues finalmente llega el momento de decidir a quién dejárselo. Realmente esa es una de las manifestaciones de voluntad que se deben de respetar, y en muchas ocasiones se trata de manipular, pues, ¿no? La decisión de las personas. Y ya hemos tenido asuntos en donde nosotros privilegiamos lo que el adulto mayor decide, es decir, la voluntad que expresa el adulto mayor en relación con la disposición de sus bienes o de sus cosas, se debe de respetar al máximo. Ya hemos tenido varios asuntos en donde luego hay algunos pleitos que se hacen entre los hermanos, por lo que el papá o la mamá o ambos va a dejar adultos mayores ya ambos, y entonces alguno de los hermanos que está más cercano a él dice, no, es que ¿sabes qué? Mi papá o mi mamá o los dos, pues él ya decidió, y él decidió que todo me lo va a dejar a mí, etcétera, y empiezan a influir en el adulto mayor, y el adulto mayor es libre de tomar sus decisiones. Si él quiere proteger a todos sus hijos, o si él quiere proteger para su muerte a cada uno en como él lo quiera hacer, eso se debe de respetar al máximo. Y hemos tenido asuntos de ese tipo, de esa naturaleza. Los otros asuntos también de pensiones alimenticias también lo tenemos, en donde el adulto mayor tiene derecho a recibirla, porque cuando los hijos son pequeños, los papás estamos obligados a darles alimento, porque se parte de la base de que los hijos no pueden procurarse ellos mismos el sustento. Pero eso sucede también luego al revés, por decirlo de alguna manera. Va a haber un momento en el que el adulto mayor ya no pueda procurarse el sustento,
y él tiene derecho a que se hagan cargo de él. Y además, digo, es un derecho legal que está protegido por la Constitución y por la ley, pero además es un derecho moral, porque el adulto mayor entrega su vida a su familia, entrega su vida en el trabajo, entrega su vida a la sociedad, y resulta que ya cuando es adulto mayor y que la familia ya lo ve como una carga, la sociedad ya no ve por él, ya no tiene un trabajo porque ya no puede conseguir trabajo en otro lado, nadie quiere hacerse cargo y nadie quiere ocuparse de él, y eso pues es tristísimo, ¿no? La cosa es que se da y no podemos cerrar los ojos a eso, y hemos tenido aquí en el tribunal asuntos importantes en donde siempre protegemos al adulto mayor desde esa perspectiva. Otros temas que hemos visto, los que te platicaba de problemáticas relacionadas con los bancos, no solo cuando se tiene depositado dinero en el banco, porque hay otras ocasiones en que, por ejemplo, se tiene algún adeudo en un banco, y finalmente pasan los años y el adeudo se hace altísimo y el adulto mayor no sabe cómo defenderse para evitar que todo su patrimonio vaya a ser consumido por un banco, o a veces no necesariamente un banco. ¿Cuántas veces no hay que hay prestamistas y que necesitan acudir con un prestamista? Y la verdad es que lamentablemente luego a los adultos mayores los ven como sujetos que pueden ser objeto de aprovechamiento, ¿no? De aprovecharse de alguna necesidad y demás, ¿no? Entonces, aquí vemos asuntos también en donde y reencauzamos asuntos cuando los asuntos se tramitan primero en las instancias de los poderes judiciales locales, finalmente llegan nosotros para tomar la decisión más importante o final, y nosotros reencauzamos el asunto para que se respeten esos derechos y que el adulto mayor no sea objeto, yo le llamaría, de una explotación o de un aprovechamiento por parte o de la gente que lo rodea, que puede ser su propia familia, o de gente a la que luego acude para poder resolver sus necesidades, ¿no? Eso es nada más como un ejemplo, pero hay muchos otros más, ¿no? Yo ese tema de la jubilación y de la recepción de una pensión como consecuencia de esa jubilación, lo veo también como uno de los temas más importantes, y pues aquí tenemos a una experta en todos esos temas, porque ella se encarga de resolverlos de manera directa. Así es. Y vamos con usted, su señoría Dulce, para que nos platique, sobre también alguna de las experiencias que le ha tocado resolver, y sobre todo también que nos comparta, el criterio del derecho de adultos mayores sobre la convivencia, algo que ya nos adelantaba el magistrado. Adelante. Sí, muchas gracias. Como bien decía el magistrado, uno de los derechos sustanciales que el Poder Judicial protege es ese derecho a la dignidad mediante retribución económica, de que si ya te desgastaste por años, lo mínimo es que en tu vejez tengas derecho a una pensión, ya sea por jubilación, ya sea por cesantía, ya sea por una, pues ya no estar en condiciones de seguir laborando, justa. Y lo que hacemos es realmente revisar que lo que se ha pagado de aportaciones de seguridad social sea lo que te reconozca el órgano asegurador, y que la cantidad que se te pague esté correctamente cuantificada. Eso es lo que resolvemos en materia de pensiones por jubilación o por cualquier otra situación. Pero yo les quiero platicar el caso de que en muchas ocasiones los adultos mayores desconocen que cuando algún hijo de ustedes fallece y era el que los ayudaba económicamente, ese hijo que laboraba y estaba en edad productiva, ustedes pueden ser constituidos beneficiarios de su hijo, siempre y cuando el hijo no tuviera otro tipo de personas a su cargo. Por ejemplo, el magistrado hablaba del término de dependencia económica. ¿Qué es la dependencia económica? Es cuando alguien te provee a ti de los alimentos, de lo necesario para vivir. ¿Cuál es nuestra función como Poder Judicial? Buscar quién es la persona que detiene el derecho a recibir aquellas remuneraciones de quien ya no está. Lo más común es que los hijos, pues, cuando nuestros padres envejecen, pues fallecen, pero pasa a veces que el hijo fallece antes que el padre, ¿no?
Entonces, cuando tenemos esa desafortunada experiencia, los papás, adultos mayores, pueden acudir a pedir que aquel hijo que no se casó, que no tuvo hijos, pero que productivamente estaba en una etapa al servicio de un patrón, le podemos pedir al patrón que a nosotros como sus padres nos reconozcan estos derechos laborales a nuestro favor, ¿no? Y eso es lo que hacemos en nuestras sentencias. También declaramos beneficiarios a los papás adultos mayores, porque la ley, bien lo señaló el magistrado, es muy claro en presumir de que cuando somos pequeñitos, nuestros padres nos proveen, pero cuando ya nuestros padres son adultos mayores, nosotros como hijos tenemos que retribuir moralmente esa obligación alimentaria de seguir ayudándolos, porque ellos ya no pueden trabajar, porque ya sus fuerzas han mermado. Pero entonces entramos nosotros como hijos a justificar un poco ese apoyo que recibimos, ¿no? Y estos son los casos en que hemos sentenciado a favor de adultos mayores, en donde los hijos, pues en edad productiva fallecen y no hay quien más reciba esos recursos más que los papás, ¿no? Tuvimos el caso de un trabajador de una mina en donde el trabajador fallece, se cae la mina sobre el muchacho de 24 años, soltero, sin hijos, y los que vienen al Poder Judicial son los papás del joven, ¿no? Y expresan, vivía con nosotros, nos apoyaba pecuniariamente, nos ayudaba con los gastos de la casa y acreditan toda esta situación. Entonces, obviamente lo que se hizo fue otorgar los derechos que en vida percibió este muchacho a favor de los adultos mayores que vinieron al juicio. Entonces, eso es la función que nosotros tenemos como Poder Judicial. Y realmente el acercar la sociedad, deberíamos entender que este acercamiento entre el Poder Judicial y la sociedad se da a través de estas resoluciones que vamos dictando y que van permeando en ese respeto hacia el adulto mayor, porque el adulto mayor, además de ser la persona que nos proveyó en algún momento de lo que realmente nosotros somos, en este momento esta etapa de su vida, tenemos que retribuirle y darle ese lugar en la sociedad, porque no es que dejen de ser o que sean una carga, sino que ya sus fuerzas han mermado. Hay que reconocer esa situación diferente que debe privilegiar el respeto irrestricto a sus derechos, ¿no? Cualquiera que sea su condición. Totalmente de acuerdo, su señoría Dulce, porque ya decíamos, ¿no? No se generaliza, pero muchas veces vemos la figura de la persona adulta mayor como una carga, como un estorbo, como una persona que pues ya no es funcional y muchas veces es todo lo contrario. Entonces, aquí para ir cerrando ya la entrevista, me gustaría hacerle la pregunta a ambos, pero vamos a iniciar con el magistrado Martín, donde la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿nos conviene contar con un poder judicial federal fuerte e independiente del gobierno? Sí, desde luego. Mira, yo creo que ya después de lo que te platicamos, pues ya nos podemos dar cuenta de la importancia de las sentencias que nosotros dictamos. Todos estos derechos que son susceptibles de protección y que pueden protegerse aquí en el Poder Judicial de la Federación, necesitan de sentencias fuertes que puedan cumplirse y que puedan emitirse todas las decisiones para que finalmente se cuente con una sentencia justa, al margen de que finalmente el gobierno o quien esté en el gobierno, los gobernantes o el gobernador, el presidente, los diputados, etcétera, quieran o no reconocer los derechos los tienen las personas porque están protegidos por la Constitución, y el Poder Judicial de la Federación se encarga de eso. ¿Qué sucedería si tenemos un Poder Judicial de la Federación débil y que no sea independiente? Pues finalmente tomará las decisiones que le convengan, pues al gobierno a lo mejor, pero no a la persona. Si tenemos un poder judicial independiente, se puede proteger a la persona con independencia de lo que quiera el gobierno o no.
lo importante es la protección de la persona. Y si tenemos un Poder Judicial de la Federación fuerte y sólido, las sentencias pueden ser efectivas y pueden ser mejores, porque lo fuerte y sólido me refiero a que cuente con personas profesionales, capacitadas. Ustedes ya escucharon a la jueza Dulce, que domina y que maneja todo el tema en el que ella esté involucrada, y pues se pueden dar cuenta del nivel de especialización que se requiere para hacerlo, y para eso se necesita tener un Poder Judicial de la Federación fuerte y gente que entienda y que sea sensible a estas problemáticas, ¿no? El sector de los adultos mayores es un sector muy importante para la sociedad, muy importante es la protección de sus derechos, y un Poder Judicial de la Federación fuerte es fundamental para proteger esos derechos. Así que, pues, a todos nos conviene, particularmente a los adultos mayores, y qué bueno que nos des, Enrique, la posibilidad de decirlo directamente, porque muchas veces lo queremos decir, pero no tenemos los canales, porque Claro. estamos aquí metidos en nuestro trabajo todo el tiempo, ¿no? De acuerdo, magistrado. Y su señoría Dulce, pues bueno, la misma pregunta. ¿Por qué entonces nos conviene contar con un Poder Judicial federal fuerte e independiente del gobierno? Sí, yo creo que debemos partir de una realidad, de un principio de realidad que ahora permea en todas partes del derecho, ¿no? Cada vez hay más adultos mayores porque nuestro promedio de vida, gracias a los avances médicos, pues ha aumentado. Entonces ya cada vez tenemos a más gente adulta mayor. Al tener más gente adulta mayor, obviamente cada uno de nosotros como seres únicos e individuales que somos, tiene una ideología completamente diferente. ¿Por qué el Poder Judicial tiene que ser fuerte e independiente? Porque a nosotros nos toca respetar la diversidad de ideas de las personas y tenemos que juzgar como emblemáticamente se ha conocido a la justicia, con los ojos cerrados, sin ver la ideología, sino el derecho que le asiste a las personas. Entonces, a los adultos mayores, lo que les conviene es que tengamos un Poder Judicial que tenga la fortaleza de soportar todas las vicisitudes que se puedan presentar para el desarrollo de los juicios, sin que nosotros tengamos que sujetarnos a ningún tipo de orden que por arriba de nosotros se nos quiera dar, y únicamente veamos el caso como al día de hoy se resuelve. ¿Qué tenemos en el expediente? ¿Quién viene? ¿Qué es lo que el derecho dice? ¿Y a quién le asiste la razón? Entonces, esa independencia, esa fortaleza, que son las atribuciones que se reconocen no solo en México, sino a nivel mundial a los juzgadores en general, jueces, magistrados encargados de impartir justicia, es una característica sustancial. Independencia para poder resolver, ajenos a cualquier ideología. Nosotros no nos podemos casar con ningún tipo de pues, idea que esté prevaleciendo. Se respeta a las mayorías, con toda razón, pero nosotros también tenemos que darle voz a las minorías. Y también es parte de esa fortaleza el que lo podamos hacer de la manera en que al día de hoy lo hemos hecho. De acuerdo. Pues magistrados, Martín, su señoría Dulce, pues algo más que nos quieran compartir para toda la amable audiencia de Senectud Radio, y también, pues bueno, cómo contactarlos, cómo saber más de esto, porque la verdad, pues la gente quiere estar informada. Hoy ya no hay excusa que ya no se brinda la información, creo que ya hay muchos canales de difusión, hay muchas redes sociales, y que claro, redes sociales y canales oficiales confiables, porque a veces también se puede ir difamando o ir distorsionando la información. Adelante, magistrado. Sí, gracias. Mira, pues primero aquí invitamos, la verdad es que el edificio del Ciudad Judicial Federal tiene las puertas abiertas a todos, particularmente a los adultos mayores. Es un edificio muy funcional en donde van a entrar y los adultos mayores se van a sentir como en casa, porque tiene facilidades para trasladarse, está adaptado para personas con discapacidad, las oficinas están muy amigables, por decirlo de alguna manera, tienen espacios
muy cómodos, con aire acondicionado, con sus sillas para que vengan a sentarse, etcétera, y están las puertas abiertas para ustedes. Particularmente tengo aquí el número de contacto del conmutador, de donde van a marcar una extensión y se van a poder comunicar con el Instituto de la Defensoría Pública. Te lo voy a pasar por mensaje, pero yo sé que en ocasiones nuestros amigos del auditorio están ahí con alguna pluma listos para anotar algún contacto. Mire, es un número local, es el 33 37 77 8200. Ahí contesta un conmutador, pero las extensiones pueden marcar a la 2024, 2025, 2026, 2027, cualquiera de esas extensiones, y les va a contactar con un asesor jurídico federal. Él los podrá atender directamente o los canalizará específicamente a donde requieran. Hay una página de internet para quienes tienen acceso a internet del Instituto de la Defensoría Pública, que es www.ifdp.cjf.gov.mx. Ese es. También te lo voy a compartir, Enrique, en un mensaje. Gracias. Para que finalmente, si luego te llaman o te mandan a su vez un mensaje, tú les puedas retransmitir la información si hay algún interesado. Pero sobre todo, pues aquí los invitamos a que vengan. Te digo que tenemos aquí frente al edificio de Ciudad Judicial Federal una estación muy práctica del Peribús a la que todo mundo puede llegar y puede acceder, o bien si tienen manera de venir en vehículo o que alguien los traiga, hay un estacionamiento y aquí pueden ver directamente cualquier problemática que pueda haber y se les dará la atención inmediata. Podrán ver muchas oficinas, pero te aseguro, Enrique, que a la oficina a la que lleguen, alguien va a estar ahí para canalizarlos directamente. Eso sí, yo siempre les pido a las personas con quien hablo, porque me toca mucho platicar, como a mí me toca tomar decisiones que son la última instancia en muchos asuntos, me toca platicar directamente con las personas, con los adultos mayores involucrados. Fíjate que yo tengo habilitado una plataforma como la que estamos platicando, en donde yo platico directamente con las personas a través de un celular. Lo único que necesitan es una conexión a internet y un dispositivo celular, y yo los atiendo sin necesidad que vengan aquí a la oficina. En ocasiones vienen aquí o quieren venir a la oficina y yo los atiendo directamente a los adultos mayores para informarlos de su asunto, escucharlos y ver cuáles son sus problemáticas directamente. Yo siempre les digo, nada más tenga paciencia. Evidentemente son problemas que luego son complejos y no es que se le vaya a resolver el problema en la primera ocasión cuando venga. Eso no quiere decir que no estamos atendiendo el problema. Les aseguro que si vienen aquí y nos exponen una problemática, va a haber una persona que los va a escuchar y que los va a canalizar a que se le dé una solución real a la problemática y una solución pronta, porque nosotros sabemos que los adultos mayores quieren soluciones rápidas y pronto, y estamos muy conscientes de eso y trabajamos todos los días para que eso se concrete, ¿no? Entonces, pues aquí las puertas están abiertas. Creo que tienen que traer una identificación, cualquier identificación, para que pueda permitirse el ingreso al edificio, pero de ahí en más no se requiere nada más. De acuerdo. Su señoría Dulce, pues muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Algo más que nos quiera compartir y cómo podemos contactarla a usted? Sí, muchas gracias. Pues también quedo a sus órdenes aquí en Ciudad Judicial Federal. Yo estoy en el edificio XA, piso 7. Como bien dice el magistrado, el conducto idóneo para cualquier persona en un primer acercamiento a cualquier problema que planteen es mediante los asesores jurídicos, ¿no? Los asuntos van a llegar con los jueces y con los magistrados, con los señores magistrados, en su oportunidad. Entonces, si bien pareciera un camino escabroso y complicado, en realidad nada más es tocar la puerta, y las puertas del Poder Judicial siempre están abiertas al público. Claro, es un control en lo que se pide un INE para poder identificar a la persona, y únicamente se canaliza al lugar que corresponda. Identificamos el problema a través de las personas correctas y posteriormente lo que se hace es tratar de solucionárselos, previos pasos y trámites correspondientes, ¿no? O sea, no es una panacea, no es por arte de magia,
todo lleva un proceso, todo pues, es parte de los derechos de cualquier persona, pero lo importante o lo que quisiera transmitirle a las personas que nos escuchan es que el Poder Judicial siempre ha estado abierto al público, que lo que se ha desnaturalizado lo que hacemos bajo ciertos paradigmas que no son ciertos, pero la única manera en que se pueden romper es cuando ustedes se acercan y ven lo que realmente hacemos y cómo trabajamos y cómo en verdad estamos para servirles, porque eso somos, servidores públicos. Así es, pues muchas gracias, magistrado Martín, muchas gracias su señoría Dulce, muchas gracias al licenciado Francisco Cárabes y sobre todo, pues gracias a ustedes por compartirnos esta información tan valiosa y qué mejor, como decíamos, en este mes de agosto, que es el mes de las personas adultas mayores en México. Entonces, pues muchas gracias, magistrado, muchas gracias su señoría Dulce. Le voy a pedir que no se desconecten, nada más para comentarles al final del programa hacerles un comentario muy independiente al programa, pero ahorita regreso con ustedes. Muchas gracias, licenciado Francisco. Creo que no. Su micrófono. Okay. Gracias. Las veces que sea necesario, Enrique, aquí estamos, Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias, magistrado. Ahorita regresamos con usted. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia del magistrado de circuito Martín Ángel Gamboa Banda y su señoría, la jueza de distrito titular del Séptimo Tribunal Federal de Asuntos Individuales con sede en Zapopan, Jalisco, Dulce Guadalupe Canto Quintal. Ellos nos hablaron sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores en amparo y sentencias relevantes. Recordarles que, bueno, ya está con nosotros la maestra Cruz Elena Gómez Sandoval y ella nos va a hablar sobre la firma de convenio de colaboración académica del Colegio de Licenciados en Homeopatía en conjunto con la Dirección de Profesiones del Estado. Pues muchas gracias a todos ustedes y seguimos aquí en Senectud Radio. No se despeguen. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.